El 75% de las empresas fracasan porque sus dueños no saben de marketing digital y creen que con contratar una agencia está la solución. Y no es así. Es importante un balance entre conocer tu producto, saber lo básico de marketing digital y trabajar mano a mano con una agencia. Ahí está la diferencia entre exitosos y principiantes. Por eso está Legacy Movement, donde todos los miércoles tenemos gratis webinars de marketing digital. Así es, gratis. 12 del mediodía Latinoamérica, 7 p.m. España. Síguenos en nuestras redes sociales y vas a encontrar los links para esta información de valor real. Basta de crear un negocio del futuro con ideas del pasado. Hay que estar a la vanguardia. Nos vemos todos los miércoles. Descubre el mundo de las finanzas y el emprendimiento todos los martes. Aprende sobre inteligencia financiera, bienes raíces e inversiones inmobiliarias, los secretos de la mente millonaria y mucho más. Con Federico Sarmiento. Libre financieramente desde los 35 años, su misión es llevar a 1 millón de personas a construir su verdadera libertad financiera. Reserva tu lugar ahora y da el primer paso hacia un futuro financiero próspero. Muy buenos días, muy agradecido a todas las personas que se están conectando, a las personas que están viendo esto en retransmisión. Hoy tenemos un evento muy especial, hoy tenemos algo muy enfocado en lo que nos encanta en temas de inversiones. Ustedes saben, son mis inversiones favoritas, es desarrollar esa mentalidad de construir un patrimonio, de tener un interés compuesto, de realmente de poder conocer muchas opciones. Y para eso hoy tengo un súper invitado, vamos a ya mismo acá. Diego, qué gusto, de verdad, muchísimas gracias hoy por estar acá con nosotros. Quiero presentarles a Diego Almeida. Diego, nos conocemos, yo creo que hace como 20 años, ¿no? Por ahí, nos conocemos hace más, exacto. Diego es ingeniero civil, es inversionista, ha creado grandes equipos, hoy en día está desarrollando, bueno, nos va a contar, está desarrollando. Entonces, ante todo, Diego, de verdad, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, y esa es la primera pregunta, ¿quién es Diego Almeida? Bueno, gracias Federico por la introducción. Como lo estamos hablando, pues sí, nos conocemos ya hace un tiempo importante. Pues para contarles un poco de mí, yo pues estudié ingeniería civil, sin embargo nunca he ejercido la profesión, pero la ingeniería me ha servido mucho para ser muy metódico en mis cosas. Tengo un perfil muy comercial. Siempre, desde que estaba en la universidad, eh, me empecé a meter, digamos que en temas comerciales, con redes de mercadeo. Tuve experiencias varias allí, unas no tan exitosas, unas digamos que más exitosas. Después invertí en un bar que posteriormente se lo vendimos a Federico, con los socios que lo constituimos. Duró 7 años con nosotros, pero ese emprendimiento lo logramos desde la universidad. Un grupo de amigos nos pusimos de acuerdo, nos pusimos unas metas y sacamos adelante ese proyecto muy interesante. Diego, usted hicieron un estudio en Estados Unidos de cuántos multimillonarios en Estados Unidos alguna vez tuvieron un bar y la estadística era altísima. Sí, porque, pues no sé, yo creo que es un negocio que cuando uno está en esa época va muy alineado, pues porque el estudiante tiende a tener esa vida nocturna, eh, y ya después las prioridades van cambiando, pero como que es un buen momento para uno arrancar con algo. Eh, Eso fue una escuela muy bonita, aprendimos bastante, nos metimos mucho en la operación, en el manejo del dinero, en el mercadeo, porque el mercadeo fue fundamental para que ese negocio saliera adelante. Em, También tuve experiencias, pues yo me gradué, digamos que mi siguiente experiencia fue emprender en un negocio de publicidad. Entonces, constituimos una revista o conformamos una revista con 2 socios más, 2 amigos del colegio. Yo me fui, después de que me gradué de civil, me fui un año a Estados Unidos y al regreso me puse de acuerdo con ellos, nos tomamos algo, nos pusimos al día y venía esta idea que ellos estaban masticando y me metí ahí. Entonces les dije, bueno, ¿cómo voy yo ahí? ¿Qué hay para hacer?
nos organizamos y en una oficina de 2x2 empezamos ese negocio que también fue muy bonito porque éramos un civil, un industrial y un arquitecto. Ninguno con Hablando de marketing perfil, y publicidad. sí, ninguno con perfil editorial, imagínense, hacer una revista, escribir, pues ninguno sabía escribir, pero pues obviamente armamos un equipo de profesionales y eso nos ayudó mucho a conformar un producto que al principio era muy chistoso porque era un producto que iba dirigido a los socios de los clubes campestres, inicialmente en Bogotá. Entonces queríamos relatar un poco lo que pasaba en el día a día de los clubes y me acuerdo que eso se llama machote, o sea, el machote es como la, La la prueba. idea que se tiene o la prueba de cómo va a ser. El machote era lleno de tablas de resultados, imagínense. O sea, Ay, no. era una tabla, o sea, era un ladrillo, imagínense, o sea, ¿quién iba a leer eso? Pero esa era la idea, entonces, no, mostrar qué resultados hubo, no, que hubo ranking de tenis, muestra a ver, entonces, cómo fueron los resultados y los publicamos. Pero así abrimos puertas, fuimos a una junta directiva, a la otra, uno nos rechazaron, otros nos aprobaron, y hasta que dimos el primer paso y nos lanzamos ya a sacar la primera edición, eh, pero teníamos 25 años, o sea, Pero ay, qué chévere, Diego. Yo quiero que la gente, porque como este es un espacio de emprendimiento, ¿cierto? De finanzas personales, no, ninguno de los tres era su área, pero se arriesgaron a emprender, ¿no? O sea, total, hacer, de una. de una, había un objetivo, una meta, un concepto, y no, el concepto no estaba pulido, no, o sea, estaba en bruto y muy bruto, o sea, pero así bruto y todo, nos presentamos y nos lanzamos al agua. Uno nos fueron diciendo que sí, o nos fueron diciendo que no, porque la distribución era gratuita, o sea, nosotros no cobrábamos en la distribución, sino cobrábamos, era el pautante, el que pautaba en la revista. Claro. De hecho, uno de los primeros pautantes fue el bar. O sea, Juan Camilo me apoyó con una pautica. Cuando ya nos lanzamos al agua y lanzamos la primera edición, solo sacamos 4 pautas y la revista tenía como 30 páginas, puede tener, algo así. Y solo sacamos 4 pautas, o sea, solo 4 anunciantes. Ahí recogimos como 8 millones de pesos y imprimir la revista nos costaba como 20 millones, Uy, claro. 20 o 30, algo así. Pero logramos que el impresor nos diera un crédito de, de 30 días. Entonces, vendimos el primer mes, no recogimos lo suficiente, pero cuando ya nos fue a tocar nos tocaba pagar la primera cuota, no sé si eran 60 días, ya habíamos recogido con lo de la siguiente edición, ya habíamos recogido, y así empezamos, y así empezamos. Llegamos a tener 120 páginas impresas, Wow. llegamos a tener más de 30 anunciantes por edición, llegamos a facturar más de 120 millones por mes, eh, llegamos a tirar más de 10.000 ejemplares por mes. Y eso fue un negocio muy bonito. Bueno, y Claro. ahí digamos que duré un tiempo, duré como 5 años. Después me metí al sector alimentos, hice empanadas, vendí empanadas, terminé vendiendo pizza, después vendiendo carne y terminé después de toda esa travesía en el sector inmobiliario ya hace unos 9 años. Eh, entonces, digamos que cuando yo estaba en la universidad y tuve ese lineamiento emprendedor, cuando yo me gradué, yo me decía a mí mismo que no, yo no quería emplearme, sino que quería construir lo propio, lo mío. Y por eso fue lo de la revista y tal. Pero digamos que ahí hubo tropiezos, hice unas inversiones con un fondo de un conocido y después llegó la crisis del 2008, que fue la crisis inmobiliaria allá en Estados Unidos, pero que eso replicó y replicó acá también. Bueno, nosotros sí, supuestamente hacemos inversiones allá. El caso es que ese fondo se cayó y mucho de mi excedente fue a terminar allá y bueno, eso fue una época complicada, dura.
emprendí a vender empanadas, porque me puse a vender empanadas. Mi mamá tenía una receta y bueno, empezamos desde la cocina de ella, me lancé a vender el producto y también mucho mercadeo. Entonces hicimos un empaque muy bonito, una bandeja de estas de icopor que tenía como un tamaño de este estilo, como, o sea, ahí nos cabían 10 empanadas. Mandamos a hacer una marca, un diseñador, una marca se llamaba De la Nona, tenía todos los componentes. Que cuando uno va a un supermercado, yo me ponía a mirar, bueno, ¿qué dice una estampilla de esta? Entonces dice los ingredientes, el contenido, bla, 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 bueno, tal cual lo replicamos. Yo con mi bagaje ingenieril, entonces saqué las recetas y era tan exacta la receta que decíamos, hoy vamos a hacer 1000 unidades de carne, por decir algo. Claro, eso tenía unos ingredientes, habían unas mermas, unas pérdidas, que yo las contemplaba y yo ponía en el Excel 1000, me decía exactamente qué peso necesitaba comprar, me iba a la plaza, compraba y me salían perfectas. Wow. O sea, Pero, digo, hay 2 segunditos porque es que hace 8 días estuvimos viendo todo lo que necesita un emprendedor tener en cuenta y yo les contaba, por ejemplo, eso exactamente. Miren el ejercicio que hizo Diego. Lo primero fue a ver las otras, fue a ver la competencia, fue a ver qué había en el mercado, fue a ver encontrar una falla en el mercado, qué se podía hacer mejor. Mucha gente emprende y es porque, ay, tengo una idea súper bonita, pero no se toma el tiempo de hacer eso y después en finanzas pues hablamos de todo lo que se necesita. Entonces me encanta porque la clase pasada miren lo que es un emprendimiento, una persona que ha emprendido con varios campos, cómo realmente emprender no es simplemente tener las ganas, es esa información y llevarla. Entonces bien importante, qué chévere eso, que se tenía entonces medida exacta la receta, ya se tenía y se iba adquiriendo esa experiencia para tener esa receta cada vez más exacta. Sí, sí, entonces digamos que después sacamos más referencias, empezamos desde la cocina de mi mamá, terminamos en un local comercial en la 67 con 13. Ahí aprendí que la ubicación es muy importante Location, location, location. y ahí la ubicación es muy importante porque el pensado que teníamos era 2 pisos, producíamos arriba y local abajo, entonces manteníamos la producción arriba porque yo vendía a domicilio. Yo tenía una moto en esa época, llamaba a mi gente conocida y vendíamos las bandejitas de 10 unidades en 10.000 pesos. Wow. Entonces, echando teléfono, pin, pin, ¿cuántas quieres? No, tantas. Yo organizaba pedidos, por la noche cogía la moto y repartía y cobraba. Así organizado. Entonces dejamos el local, lo sacamos segundo piso para producción, primer piso para retail, pensando que ese retail nos iba a lograr cubrir los gastos fijos, arrendamiento, y teníamos 2, 3 personas que nos colaboraban y poder cubrirlo. Pero la resultante fue que no, que el retail fue muy complicado. O sea, la ubicación no nos ayudó a que el producto rotara y se volvió un dolor de cabeza pensar en el día a día. Entonces, ¿cómo subsistir? Terminamos vendiendo almuerzo, haciendo panadería, o sea, haciendo una cantidad de cosas Oh. para tratar de lograr el ingreso que no se estaba logrando. Y bueno, pero fue un aprendizaje en el sentido que me metí mucho en temas de alimentos y eso después me colocó como gerente en una cadena de pizzas. Entonces, una cosa lleva a la otra, ¿no? Claro, Yo claro. creo que, digamos Rápido, que una anécdota que quiero contar, que una vez yo tuve un restaurante cerca de una universidad y en ese desespero que tiene uno por llegar y que de plata, nos pusimos a hacer fotocopias y a vender helados en lo que era supuestamente un restaurante. sí, pierde uno el foco. Sí. Pierde uno el foco por la angustia del día a día, de que no estoy cumpliendo mi meta diaria, lo que sea, y se desenfoca uno y pierde el rumbo y el norte. Finalmente, me contratan, yo no quería ser empleado, pero yo ya estaba casado, tenía una hija en camino, y pues cuando uno pues ya está casado y tiene el socio que presiona. Entonces, la conclusión es, y bueno, se presentó esta oportunidad, entonces me empleé como gerente de esta cadena de pizzerías, eran 4 puntos, y la idea era expandirlo y no sé qué, pero traje todos esos conocimientos, los empezamos a aplicar allí, y uno de sus socios venía a hacer una especialización con muchas ideas, mucha metodología, mucha cosa, me puso a leer libros, me los comí todos, y
y empezó a ser bien interesante el tema. Sin embargo, cuando hubo la intención de crecimiento, invitar socios nuevos, la valorización salió muy alta y conseguir los socios nuevos no tuvo efecto. O se empezó a demorar mucho. Y ahí viene y me llama una cadena mucho más grande de 20 puntos de venta de carne asada, de parrilla, y me contratan. Entonces me voy para allá, sigo como empleado. Digamos que lo que no me gustó, yo era gerente general, entonces tenía un sueldo bueno, más unas bonificaciones, pero cuando fui allá a la cadena que esta que era súper grande, las bonificaciones no eran correlación, o sea, no tenían correlación a la ganancia que yo le estaba haciendo generar a los socios. Claro. Entonces digamos que eso no me pareció tan divertido. Estuve 2 años y después me aparece la oportunidad de vincularme al sector inmobiliario. Yo había, en la época de las empanadas, cuando llegó ese desespero de qué hacer, tuve una experiencia inmobiliaria como de 6 meses, en una inmobiliaria que administraba bienes inmuebles y quería sacar adelante un programa de inmuebles comerciales, bodegas, oficinas locales, lotes. Y empezó a armar un equipo. Yo conocí al dueño, me dijo, ¿qué está haciendo? Estoy en esto, papá. Le dijo, estoy armando esto, véngase para acá. Me fui para allá y tuve una experiencia interesante de aprendizaje, no tenía ni idea del tema del sector inmobiliario. Terminé cerrando un par de negocios en renta, pero ahí fue cuando llegó el tema de la pizzería. Entonces me fui, digamos que de empleado, etcétera. Y bueno, después de la parrilla, entonces me aparece una nueva oportunidad en una de las inmobiliarias más grandes de Bogotá o de Colombia para hacer eso mismo que se me ha presentado en aquella oportunidad. Entonces ya sabía algo cómo era, o sea, ya tenía un concepto que había que hacer. Aquí volví a ser empleado, negocio ahí las condiciones, entro, me contratan y yo soy emprendedor, o sea, yo siempre lo veo así, todo lo que hago es como un emprendimiento. Entonces, esa unidad de negocio que era de inmuebles comerciales, para hacer transacciones de inmuebles comerciales en venta y renta, la cogí facturando 100 millones al año en comisiones. ¿Sí? Negocios de una sola vez que te dan una comisión, bueno, facturaba 100 al año. O sea, vendían 3.000, algo así. No, vendían Sí, yo la entregué facturando 1.200 millones en comisiones. en comisiones. Wow. Wow. Entonces, eso lo hice durante 8 años y ya me independicé, me volví digamos que a botar al ruedo de la independencia hace 1 año y medio que abrí AB Brokers. ¿Y por qué lo hice? Porque en enero de hace 1 año, mi jefe, el presidente de la compañía, me aplicó la prueba del ácido. Ay, no, puede ser. Ha sido un placer trabajar contigo. Con esas cifras, con esos resultados. Cumpliendo la meta Wow. del año pasado, o sea, el 22. Entonces, digamos que mi percepción de la situación es que yo creo que la Junta estaba asumiendo o pensando que Almeida estaba saliendo muy costoso porque pues esa negociación fue muy buena porque yo tenía un básico y un variable del ingreso que generaba. O sea, yo participaba de esos 1.200. Entonces, pues claro, o sea, estábamos ganando muy bien y yo creo que la Junta le dijo al presidente de la compañía, saque a Almeida, liquídelo, indemnícelo obviamente y consiga un junior. ¿Sí? Increíble. Increíble. Siempre hemos Entonces, hablado acá en nuestras clases de finanzas y emprendimiento, lo importante de tener más de una fuente de ingresos, ¿no? O sea, sí, digamos, obvio. no poner todos los dos en la misma canasta, tener diferentes fuentes de ingreso. Esa prueba del ácido, pues es inevitable, es incontrolable. Yo sí puedo controlar es en mis finanzas cuántas fuentes de ingreso tengo y tener justo esa mentalidad sí, es más de emprendedor. Yo creo porque cuando uno es emprendedor, yo no sé si lo ha pasado, pues digamos cuando se tiene un sueldo, pues es cómodo, ¿no? Porque se tiene
los 15 y los 30 y las bonificaciones chévere porque entonces por resultados. Entonces, el emprendedor también tiene una característica clave. El emprendedor prefiere que le paguen basado en sus resultados versus su tiempo empleado. Cuando hay personas que tienen mucha mentalidad empleada donde dicen, no, yo doy 8 horas y que me paguen, punto. Uno emprendedor, uno dice, si yo hago eso en 3, 6 u 8, no me importa, pero páguenme por mis resultados y entre mejor mis resultados y miren claramente lo que pasó en su caso. Subió esas ventas enormes, las comisiones subían, su variable subió un montón y hay un punto en que la empresa dice, sí, mejor un junior porque esto se está yendo mucho dinero ahí. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿qué pasó allí? Pues creé una experiencia muy importante en todo este tiempo, un bagaje muy importante. Entonces en mi salida dije, pues voy a seguir materializando lo que he venido aprendiendo. Sin embargo, durante esa experiencia, entonces también, digamos que logré un par de inversiones inmobiliarias. De hecho, una la tenemos conjuntamente con Federico. Y también logré otra en otro local comercial. Muy interesante. Les explico ese local cómo es. Esto es 20 de julio, es un local esquinero, es un local que tiene construidos 2000 y pico de metros. En el primer piso está un Dollar City, en el segundo y tercero está 24 Fitness, que es un gimnasio. En el último hay una cancha de fútbol y en el sótano hay un parqueadero. Eso nos renta como 85 millones al mes. Obviamente, pues yo participo una parte de esa renta, pero fue un negocio muy interesante porque lo empezamos de cero, desde el lote. Ok. Entonces, Hablemos de, digamos, todas las opciones que existen en términos inmobiliarios, porque acá digamos, muchas personas quieren saber eso, saber cómo, bueno, si quiero tener a futuro inversiones, si tengo un dinero que hacer, qué opciones hay, cuáles han sido las mejores experiencias. sí, de acuerdo. Digamos que el sector inmobiliario es muy interesante. Digamos que la primera percepción es que es costoso su ingreso, o sea, ingresar al sector es, digamos que, o la tara que uno tiene es que necesita uno mucho capital. Entonces, pues sí y no. Ahora, digamos que el producto final, claro, requiere una inversión importante. Entonces, en el sector inmobiliario, digamos que encuentra uno primero eh, inmuebles tipo residencial, ¿no? Donde la gente lo usa para habitarlo. Y ahí encontramos casas, apartamentos, digamos que viviendas segundas viviendas, como tipo fincas recreacionales. Encontramos de pronto estos modelos que también se han venido utilizando, que son para tipos renta Airbnb, ¿no? Donde la vivienda se utiliza para este tipo de hospedaje. Y por el otro lado tenemos inmuebles de carácter comercial, entonces bodegas, oficinas locales, ¿no? Ahí también se desprende también otra serie, porque también están dotacionales. Dotacionales entonces pueden ser destinados para una clínica, para un centro médico, para servicios sociales, en fin. Entonces, digamos que hay un sinnúmero de tipos de inmuebles donde uno puede participar. Entonces, normalmente lo regular sobre estas inversiones. Bueno, y está una etapa previa, está la etapa de desarrollo, ¿sí? Porque digamos que todo inmueble nace es de un lote, ¿sí? Todo inmueble siempre está sobre un lote, sobre un terreno. Y ahí lo importante del terreno es entender el uso que puede tener el terreno. ¿Para qué me sirve? En Colombia normalmente lo que pasa es que las ciudades tienen unos lineamientos que están organizados por el POT, Plan de Ordenamiento Territorial. Eso lo organiza cada jurisdicción. O sea, cada ciudad tiene el suyo propio y cada ciudad, por lo tanto, tiene una norma urbana o una norma rural. Urbana es lo que se considera que está dentro de la ciudad. Rural es lo que está por fuera de la ciudad. Entonces, y ahí hay normativas distintas. Normalmente la norma urbana lo que busca es edificación, que la gente pueda vivir allí y que ahí se puedan desarrollar proyectos. Y claro, cuando usted está en una ciudad, usted lo que quiere encontrar es primero dónde vivir,
pero alrededor de donde vive quiere encontrar dónde poder hacer mercado, dónde poder ir al banco, dónde poder hacer sus diligencias, dónde llevar a los niños al colegio. Entonces, por ejemplo, los colegios son dotacionales. ¿Dónde llevar, si está enfermo, dónde ir al Hay centro una pregunta médico? clave, porque es que ahorita vimos en la alcaldía pasada, se aprobó, no a las malas, pero o sea, el plan de ordenamiento territorial que salió finalmente, bueno, se cambió. ¿Cómo vio eso para la ciudad? Primero, puntualmente acá hay mucha gente de Colombia, gente de Bogotá. Ese plan, ese nuevo plan de ordenamiento territorial que hay para Bogotá, ¿lo ve bueno, malo? Digamos que pues siempre hay pros y contras. Ujú. Mm, claro, eso fue por la última, no la última, sino, no la actual, sino la anterior alcaldía, em, que digamos que en contexto general lo que habilitó es que en primera planta se pudieran incluir, por ejemplo, locales comerciales, ¿sí? Y ahí entran a jugar también como unas cargas urbanísticas, como unos impuestos que había que pagar. Entonces, la resultante de eso es que venía una normativa y con esa norma nueva, por ejemplo, las constructoras que empiezan a analizar lotes para desarrollo, se empiezan a topar con esos cambios que les alteran su resultado final. Al alterarse ese resultado final, todo se mide por una tasa interna de retorno. Entonces, si la tasa interna de retorno se ve afectada, disminuida, empiezan a haber desistimientos y las constructoras pues ya no siguen mirando esa opción, sino empiezan a buscar otras opciones. Digamos que eso me pasó a mí. Estábamos ofreciendo un lote para una constructora, pero con estos cambios no fue favorable. Entonces, por ejemplo, la constructora desistió y se hizo a un lado de unos lotes que le estábamos ofreciendo para el desarrollo. Entonces, volviendo a esto, digamos que todo desarrollo inmobiliario parte del terreno y de la normativa que tiene ese terreno para su mayor potencial. Entonces se dice que los lotes valen por lo que se pueda desarrollar en ellos. Claro. De ahí sale el precio de los lotes. Entonces, si tenemos un lote con características comerciales, el precio de ese lote estará alineado a lo que se pueda hacer allí y lo que un potencial arrendador pueda generar en renta. Y esa renta que se explota va a repercutir en el precio final de ese activo cuando esté desarrollado, ¿no? Entonces, en los inmuebles de carácter comercial encontramos locales comerciales, que los locales comerciales los encontramos o en la calle o en centros comerciales. Encontramos bodegas, las bodegas, digamos que en Bogotá, hablando de Bogotá, las encontramos en zona urbana, y en este caso la ciudad se ha ido organizando para llevar esa zona industrial hacia afuera como hacia Siberia. Entonces hoy por hoy encontramos ese corredor muy fuerte, con unas bodegas supremamente interesantes, muy bien realizadas, con características eh, muy importantes, sobre todo para el usuario final, para el operador logístico que las va a necesitar. Entonces, con unas características supremamente interesantes y muy completas. Encontramos también pues oficinas. Entonces, en las oficinas también vemos que, bueno, estas dos cosas se presentan mucho ahorita en centros comerciales y en edificios de oficinas. Y es que hace muchos años, ¿cómo se desarrollan estos proyectos? Estos proyectos se desarrollaban sobre planos, entonces el constructor organizaba el anteproyecto y empezaba a invitar al inversionista que fuera comprando unidades y con esos recursos iba desarrollando. Entonces se crean las copropiedades. Hoy por hoy lo que han ido pasando los últimos 10 años es que aparecen los fondos de inversión inmobiliario. Entonces los fondos de inversión inmobiliario empiezan a desarrollar de manera propia estos espacios, tanto centros comerciales como, bueno, complejos de bodegas y oficinas. Entonces empezamos a encontrar que ya no aparecen las copropiedades, sino es unipropietario. Entonces empiezan a aparecer edificios completos o centros industriales o centros comerciales de un solo propietario. Entonces ellos, los fondos empiezan a construir y a desarrollar, eh, y ya uno no puede participar en la adquisición de esos bienes, porque la forma de participar es participando a través de los fondos inmobiliarios, o sea, invirtiendo a través del vehículo inmobiliario.
Entonces, se empieza uno a topar con esas opciones y ahí es donde aparecen de pronto opciones para uno participar de inversión inmobiliaria a través de esos vehículos. Que ya también le permiten a mucha más gente participar, ¿no? O sea, no toca, ya los montos son mucho más. Exacto. Entonces, por ejemplo, usted hoy por hoy puede comprar acciones del PEI. Claro. Creo que son 10.000 pesos, no sé cuánto vale una acción del PEI. Pero Eh, ese caso es muy interesante porque es preocupante como la acción no representa lo que valen los activos. claro, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que los fondos inmobiliarios operan o se tasan de dos maneras. Una, por la renta que generan y dos, por lo que vale el activo. ¿Sí? Entonces, eso tiende a ser un poco subjetivo porque el activo vale, usted le puede poner el precio que quiera, obvio, sobre papel, pero el activo vale por lo que se transa, ¿no? Mientras no se haya transado el activo, pues es un valor subjetivo. Eh, entonces, digamos que normalmente el fondo se tasa de esa manera. Y lo que ha pasado con esas acciones es que salieron, es que no me sé bien los números, pero lo que sí sé es que salieron a un precio y hoy por hoy se están tasando muy por debajo de ese Muy precio. por debajo. Eso es, ¿Sí? eso es, yo siempre hablo de esa especulación como es de grave, porque pues qué tristeza, porque obvio, ya el PEI sacó las acciones, recogió el dinero y ahora esas acciones quedan en el mercado a un El precio. que entró, claro, el que compró, voy a poner un valor a 50.000 pesos, no sé si será el precio, y hoy valen 10, ¿no? Pues imagínense. Eh, pero, pero eso es lo que nos ofrece el mercado, ¿sí? Digamos que en Colombia son poquitas los fondos eh, que nos ofrecen esa alternativa. Creo que el PEI es el único que ofrece en bolsa. Y para entrar a participar en otros fondos se puede, pero ya el monto aumenta. ¿Sí? Claro. Entonces a usted le abren la puerta, pero ya le piden. Lo que pasa es que yo ese mercado no lo manejo, entonces no me sé muy bien las cifras, pero sí sé que estoy hablando de 100 para arriba, 100, 200, 400 millones. ¿Sí? Entonces es más complicado. Eh, entonces cuando uno de pronto habla de tener por ahí 50 millones, ¿qué opciones puede empezar a tener? Ahí es donde se mueve mucho el BIS, la vivienda de interés social. ¿Sí? Que digamos que las constructoras ofrecen en venta sobre planos, lo que llamamos sobre planos. Entonces usted puede pisar una unidad, la va pagando en el tiempo y después al final mira si la financia o la paga completa. Pero Pero digamos que ahí chévere, exacto, explicar de pronto diferentes tipos de inversiones, es decir, digamos, cuando la gente puede hacer ya un tema de crecimiento patrimonial, un tema más de ganancia de capital, que, es de pronto más recomendable. sí, digamos que en el sector inmobiliario, pues uno encuentra como las dos combinaciones, ¿no? Una es ganancia capital, otra es la combinación de ganancia capital y flujo de caja. Ejemplos. Entonces, el ejemplo que estaba hablando ahorita de invertir sobre planos. Entonces, hoy reservo una unidad que me van a entregar en 2 o 3 años, valorizada. Eso lo empiezo a pisar hoy. Entonces, ahí estoy poniendo recursos, ¿no? Una parte la entrego como depósito, a lo largo del tiempo voy entregando, digamos que otras cuotas y así voy cumpliendo, pero ese va a ser mi inversión. Ahí no estoy recibiendo una renta a cambio, sino lo que voy a esperar es que cuando esté terminada la unidad, pues salgo y la vendo, ¿no? Ujú. Entonces ahí genera una utilidad. Ahí es donde estoy viendo mi ganancia de capital. Entonces ese, digamos que es un escenario. Bueno, no les conté, brevemente les cuento también que hoy por hoy lo que yo también estoy haciendo no solamente es transacciones en Colombia, sino en el exterior. En el exterior, eso también para que lo sepan, nos movemos en Panamá, en República Dominicana, en Estados Unidos. Entonces, y allá, digamos que el objetivo es más netamente inversión, no tanto de quiero una casa para vivir o un segundo hogar, no, es más un modelo de inversión, ¿sí? Como vehículos de inversión inmobiliaria. Eso es lo que hacemos. Entonces, digamos que para mezclar ahí un poco ya los ejemplos, en Estados Unidos, por ejemplo, puedo encontrar también ese modelo sobre planos, lo que pasa es que me cuesta más, porque ahí ya estamos hablando que los montos aumentan. Entonces los montos, para yo entrar en, que allá se llama preconstrucción,
ahí ya me toca tener un disponible más o menos de unos $200.000 que voy a estar pagando al cabo de 3 años. Entonces, ahí digamos que aparece mucho el cliente que le gusta este tipo de inversión. Son clientes que son emprendedores, que son gente que maneja sus recursos, que empiezan a tener excedentes de liquidez y que prefieren colocarlos en una moneda más fuerte, en un mercado de pronto más fuerte que el nuestro, y empiezan a colocar esos recursos en el tiempo, porque esos recursos se colocan más o menos en un lapso de 3 años, ¿sí? No es todos de una vez. Entonces, ganancia capital la encontramos allí en este tipo de inversión. Ganancia capital la encontramos en desarrollo. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos construyendo casas unifamiliares, que el término de tiempo es similar, por ahí 2, 3 años. Entonces, lo mismo, coloca uno un capital, se asocia uno con una constructora, la constructora saca permisos de construcción, saca crédito constructor, construye, vende. Ahí hay una utilidad cuando se vende la casa, genera un retorno, eso da un retorno a la inversión. Entonces, allí, por ejemplo, tenemos opciones de $55.000. Entonces, es más económico. Sin embargo, pasado eso a pesos, pues estamos hablando que son más de 200 millones. Pues ahorita hay mucha fluctuación ahí. Antes de vacaciones se nos subió a 4.200 el dólar. Ahorita está por debajo estuvo un poquito por debajo de 4.000, volvió a subir. Bueno, ahí está como en esa onda de los 4.000 el dólar versus el peso, ¿no? Entonces, cuando pasamos eso a pesos, pues es una Pero cifra importante. esas opciones la gente también se une, ¿o no? ¿O lo hace una persona sola? Ah, sí, sí, por ejemplo, en ese, claro, ahí se pueden asociar dos o tres y se combinan la inversión, entonces disminuye el monto por persona. Eso se puede hacer. Eh, Ahí también hay una tara con relación al tema de inversión en el exterior. La gente cree que es muy difícil, complicado lograrlo y la respuesta es que no, es sencillo. Lo importante es entender como el paso a paso, todo lo que hay que hacer, pero nosotros desde AB Brokers pues tenemos muy bien diseñado eso para que todo fluya. Entonces ahí se abren más posibilidades de no solamente mirar el mercado local, sino mirar opciones por fuera, ¿sí? Y poder tener uno también un pie de inversión, no solamente en su mercado, sino en otro mercado, ¿no? Claro, que es súper Eh, importante también, ¿no? Temas sí, de riesgo país, uno nunca sí, sabe a qué está expuesto un país. político. Entonces, en fin. Eh, entonces hablamos de ganancia de capital. Esos son los ejemplos. Pasando a generación de renta, entonces encontramos también otras alternativas. Por ejemplo, un ejemplo de renta es el ejemplo que les mencionaba del local donde estoy invertido. Entonces, ahí todos los meses yo recibo una renta. ¿Por qué? Porque hay unos arrendatarios que tienen unos contratos a largo plazo donde pagan sí o sí su arrendamiento. Y Diego, ¿se puede eh, saber cuánto fue la inversión inicial? ¿Se está generando un flujo de 80, 85? Eso nos costó como 7.000 millones, Ok, súper bien. O sea, siete casi que mil quinientos algo así, porque entramos desde el inicio, comprando el lote, desarrollando. eh, entonces, y obviamente, eh, claro, cuando nosotros entramos, primero ya estaba charlado el Dollar City, ya estaba charlado pero no entraron los dos desde el día cero o desde el día uno que estaba listo el inmueble, no entraron. Entró uno primero, después más adelante entró el otro, ¿sí? Pero lo interesante es que cuando estos activos ya están estabilizados, la renta se vuelve muy interesante, ¿no? claro, Un poco lo que nos pasa al ejemplo donde estamos combinados en la inversión. Hoy por hoy ese activo también está rentando como 50 y pico, ya está madurado, estabilizado, entonces ya la renta se vuelve muy interesante. Lo que pasa es que pues ahí ese tuvo un proceso de maduración más largo. Pero, pero eso es un ejemplo. Entonces uno pone un capital, en este caso en el del 20 de julio nosotros tuvimos que esperar el desarrollo, o sea, claro. el inmueble no estaba listo. Ahí hay un tiempo, eso duró un año, año y medio, hasta que ya llegó el inquilino y el inquilino ya empieza a generar renta, ¿sí? Entonces, esa es una combinación porque estamos combinando valorización, o sea, el dinero que entró, o sea, ese activo nos costó 7.500, póngale, y hoy
vendiéndolo al 1, porque creo que no, ese nos genera como 90, nos representa 9.500, vendiéndolo al 1%. Pero la idea es, ahora ese inmueble lo estamos vendiendo hoy al 1%. De hecho, les digo a todos los presentes, hoy tengo un listado de ese fondo que está saliendo a liquidar activos, todo rentando. Hay aras de unos, hay farmatodos, hay colsubsidio. Tengo un colsubsidio que renta 120 millones mes. Imagínense eso. Y el inventario nos lo están ofreciendo al 1%. ¿Qué quiere decir? Que lo compras, o sea, que tu inversión te va a representar el 1. O sea, si te renta 120 millones, lo vas a poder comprar en 120 millones, en 12.000 millones. Eso quiere decir que lo pueda conseguir al 1%. Es importante eso que la gente siempre entienda, eso es lo que me está rentando, pero la ventaja de la finca raíz es que con el tiempo se va valorizando, sí o sí el terreno va bien. Pongamos ese ejemplo. Entonces, ahora ese inventario todo combinado cuesta 73.000 millones. Sin embargo, si uno quiere comprar un D1, el D1 le vale 2.000. ¿Sí? O si quiere comprar un ARA, le vale 3.000. En fin, digamos que hay variedad. Porque también ahí yo he visto que es chistoso, ¿no? Porque claro, esos cuando empaquetan todos esos, hay unos, ¿no? O sea, como que cada caso es particular, hay unos mejor que otros. Se trata Sí, como un poco de minimizar ese riesgo entre varios, pero finalmente uno no sabe si es mejor quedarse con casos particulares, ¿no? sí, de acuerdo. Ahora, esto no es empaquetado, esto está suelto, porque el fondo lo que busca es buscar liquidez, disminuir deuda, buscar liquidez para seguir ampliando la red, por ejemplo, de aras. Entonces tiene pedidos de aras para seguir expandiéndose. Entonces, pues ese es su negocio. Pero, por ejemplo, ahí está metido mi activo del 20 de julio. Pero hoy lo estamos ofreciendo al 1. Nuestra intención no necesariamente liquidarlo, sino más bien retenerlo y después ofrecerlo al punto 8, ¿sí? Que esa diferencia, si yo hoy lo vendo al 1, entonces lo liquido en 9.500 millones. Pero si después lo podemos vender al punto 8, entonces lo puedo vender en, qué sé yo, en 11.000 o 12.000 millones. Pero te expliquémosle a la gente, porque yo sé que hay gente que no entiende eso. Les voy a poner un ejemplo de lo que es el costo de oportunidad. Cuando la gente tiene su apartamento, por ejemplo, de 500 millones, está recibiendo una renta más o menos de 2,5 millones mensuales. Un apartamento en Bogotá de 500 millones, la gente recibe 2 millones, 2,5 millones mensuales. Eso es el punto 5. El punto 5, pero la gente no tiene en cuenta que esos 2,5 millones tienen que pagar impuestos, tienen que pagar mantenimiento, de pronto hay una vacancia, ¿listo? Con los locales comerciales, imagínense cuando estamos hablando del punto 8 del 1, por eso es la gran oportunidad que yo siempre, y mucha gente, no, cuando yo le digo a la gente, yo le he dicho a la gente que vivir en casa propia no es negocio, pero también he entendido que mucha gente su tranquilidad, su felicidad vale más, pero si la gente cogiera esos 500 millones, los pusiera en un local comercial que, por ejemplo, diera el 1, recibiría 5 millones y pagaría el arriendo de 2,5 en el mismo apartamento. Entonces, chévere que estos ejemplos que estamos saliendo en la vida real, de cosas que hemos hablado antes, miren, Diego, que es un experto en el tema, nos está hablando de eso del 1, del punto 8, como para que la gente entienda qué es eso, esos porcentajes sobre la renta. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, tenemos esos ejemplos donde puedo entrar, participar, ya sea porque desarrollamos o porque ya sea porque está listo. Normalmente cuando uno entra en una etapa previa, te va a salir más barata la entrada. Cuando entras en una etapa ya madura, pues te va a salir más costosa, ¿sí? Así funciona. Entonces, digamos que es una opción comprar ya algo terminado para que te genere una renta, y lo que uno pensaría es, bueno, tener ya un contrato vigente, o sea, un arrendatario que tenga contrato y que si uno compra, pues ya al siguiente día, al siguiente mes, pues ya empieza a recibir renta. Lo otro es que uno adquiere y compra con vacancia, o sea, sin inquilino, y sale al mercado ya a buscarle un inquilino para que te genere renta, ¿no? Ahí lo importante de esas rentas es que hay que entender que ese se convierte en el ingreso, pero hay unos egresos relacionados a esa operación. El principal y más grande se llama impuesto predial, aquí y en cualquier parte. Por ejemplo, hay unos países donde no hay que pagar predial, por ejemplo, Panamá. Wow, ¿de verdad? Entonces, No sabía eso. porque la gente no lo sabe. Entonces, hay unos programas, hay unos países que invitan al, al, eh,
Inversionista. Perdón, es República Dominicana. Panamá sí, Ok, ok. sí tiene property tax. Es República Dominicana. Hay unos países que ¿Pero invitan de a por vida o inversionistas son un tiempo como para por traer? 10 años. Ah, por 10 años. Pero imagínese, usted se ahorra en caja el predial, 10 años, eso es un jurgo de plata, claro. ¿no? Entonces, en un inmueble lo que más te va a pesar es el predial. Eso hay que tenerlo, hay que hacerle las cuentas. Eh, bueno, digamos que en Colombia el mantenimiento normalmente del bien lo hace el propietario, ¿sí? Eh, entonces, también depende el tipo de mercado donde estemos y las condiciones del- de la contratación. Pero entonces hay que meterle ese mantenimiento preventivo a la operación. Espérenme, tengo que conectarme porque me va a quedar sin pila. Eh, Porque eso marca gasto. Entonces, Claro, eso eso, disminuye la rentabilidad. ¿Sí? Hay que total, y todos contemplarlo. los imprevistos, mucha gente, ¿verdad? Desafortunadamente no tiene en cuenta todos los imprevistos que se tienen. Los seguros, hay que meterle un Seguros, seguro por riesgo a la propiedad. Perdón. Eh, entonces, todo eso es importante porque al disminuir, eso va disminuyendo mi utilidad bruta, entonces va disminuyendo también lo que puedo obtener, digamos que en renta ya neta. Entonces, eso hay que contemplarlo. Ahí encontramos, digamos que locales comerciales, podemos encontrar oficinas que me renten, podemos encontrar bodegas también que me renten. El sector industrial hoy por hoy es muy interesante porque el comercio se ha volcado mucho al e-commerce, o sea, la compra por internet. Entonces, el comerciante que antes tenía un local comercial para vender, hoy tiene una bodega para claro. almacenar su producto, ¿sí? Y entonces el sector logístico ha aumentado considerablemente después de la pandemia, está súper movido. Entonces las bodegas Post pandemia, tema, yo creo que oficinas no ha podido recuperarse muy bien, ¿o sí? está más golpeado, está más golpeado, eh, precisamente por la virtualidad, porque pues la gente hoy por hoy entonces tiene el trabajo mixto, entonces la necesidad de espacio ha disminuido, ¿no? En cambio, en el industrial ha aumentado, porque más empresas necesitan más espacio de almacenamiento. Mm. ¿Mm? Entonces, el sector industrial, llamo industrial al de bodegas, está bien interesante. Era o sea, el metro cuadrado que menos cuestan arrendar es bodega, ¿o no? Sí, bodegas se consiguen, dependiendo de la ubicación, entre 15, 20, 25.000 pesos, o sea, depende también las características del inmueble. Es mucho más económico, sin embargo, pues una bodega empieza en los 400 metros, Son enormes, 500 claro. metros, ¿sí? Esa es chiquitica. Sí. Una empresa pues, se mete en 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 metros. Entonces, eso es. Pero ese sector, digamos ¿Cuál es, que cuál ve que son las mayores oportunidades actuales? ¿Qué le podemos decir a la gente que es en que, dado todas estas circunstancias que hay, que es un buen nicho, una buena oportunidad? pues depende de los objetivos que uno tenga también, ¿sí? Porque es que las oportunidades pueden ser variadas para unos y para otros. Entonces, uno lo que tiene que fijarse como objetivo es, bueno, tengo un capital, ¿qué quiero ese capital? Que me genere una ganancia de capital, ¿qué quiere decir eso? Que me tengo que esperar, ¿sí? No voy a poder disponer de ese capital por cierto tiempo. Ahora, si llego a requerir ese capital en el transcurso, seguramente me va a costar Claro, gravísimo. sacarlo, ¿sí? Por Va a ejemplo, generar una ganancia de pérdida. capital, ganancia de capital es cuando tengo 1000 y quiero que esos 1000 se conviertan en 1100 o 1200, ¿no? O sea, pongo una plata y En un tiempo definido, exactamente. Entonces, por ganancia ejemplo, de capital. voy al ejemplo de invertir sobre planos. Entonces, empiezo a dar el dinero a la constructora, pero la constructora me va a entregar el producto terminado en 3 años. Yo tengo que ser consciente que no va a poder disponer de ese dinero hasta ese momento, ¿sí? Y si lo voy a destinar, pues me va a tocar hacer un desestimiento y eso va a generar una penalidad, seguramente, ¿sí? Y voy a generar una pérdida por salirme de esa inversión. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Si Mm. cuento con un capital y estoy dispuesto a aguantarme el periodo de tiempo, pues le puedo apuntar a ganancia de capital, que el concepto de ganancia de capital tiende a ser más, llamémoslo, más rentable, ¿sí? La ganancia puede llegar a ser más interesante, pero me tengo que aguantar,
ese periodo de tiempo. Cuando voy a mirar generación de renta, entonces va a ser más inmediato, ¿sí? De pronto la entrada me va a costar un poco más, pero al mes siguiente estoy generando flujo de caja, ¿no? Entonces, esa pregunta es muy importante. O quiero combinar las dos también, que me genere el flujo de caja y me genere en el tiempo una ganancia de capital, como decía Federico, una valorización que sea reflejada en el inmueble, ¿sí? Entonces, esas preguntas hay que hacérselas. Otra pregunta que hay que hacerse es, ¿qué tanto riesgo quiero asumir en mi inversión? ¿Sí? Hablaba yo que invierto en el local con el inquilino a bordo. ¿Dónde está el riesgo? Pues dependiendo del contrato de arrendamiento que tenga, pues el contrato de arrendamiento me garantiza 5 años, voy a tener renta 5 años. ¿Sí? Ya el riesgo se vuelve externo, que haya una guerra, que el tema político cambie, ¿me entiende? Pero Quiebre el inquilino. que sí, pero digamos que ahí ese negocio, digamos que ya está armado, ya está generando renta, entonces tu nivel de riesgo se disminuye, seguramente esa entrada te va a costar más. Pero a medida que aumenta el riesgo, aumenta la rentabilidad. ¿Dónde puede aumentar el riesgo? Entrar desde el principio, comprando el lote. Entonces, si me lanzo a comprar el lote, asumo riesgo de a quién voy a meter más adelante en el tiempo, si es que desarrollo un espacio como inquilino. Entonces ahí puedo tomar dos caminos. O empiezo a tocar la puerta al inquilino, al posible inquilino que yo vea ahí en esa esquina, y ese inquilino me diciendo, oiga, me interesa. Y empiezo a tener un diálogo con ese posible inquilino. Él no me ha firmado un contrato de arrendamiento porque no existe el local, pero me va a poder dar de pronto una carta de intención. Hay que entender eso legalmente, qué tan blindado puede ser, ¿sí? Pero esos son riesgos. Entonces, vas aumentando el riesgo, pero tu rentabilidad también se va a ver reflejada, ¿sí? Entonces, todo depende, es los objetivos que cada una de las personas tenga, ¿sí? Y eso puede ser muy variado, eso puede ser muy variado. Y mirándolas al exterior es lo mismo. Entonces, lo importante ahí es con qué capital cuento, porque todas estas inversiones se necesita liquidez, sí o sí. El banco te puede prestar, claro, pero necesitas tener un pago inicial, una cuota inicial. Sin plata, pues no podemos trabajar. Ahora, lo que uno, digamos que en el mundo de emprendimiento es hacer plata sin plata. Sí, claro, estructure el negocio, véndale a un grupo de inversionistas la idea, sea usted el estructurador y organice lo que le estoy diciendo, meter un de uno. Es ustedes que están acá presentes, lo pudieran hacer. ¿Cómo? Saliendo al mercado, ubicando el lote, haciendo todo lo que estoy diciendo que hay que hacer. Claro, hay que hacerlo. Y hay que asumir el riesgo de que ese inquilino, ese de uno, le vaya a decir a usted, listo, esa esquina me interesa, y que ese de uno le firme a usted una intención, alguna cosa, y usted convenza a un grupo de inversionistas de que compren ese lote, construyan ese local, después le firme un contrato de arrendamiento, y la hizo, usted cobra un fee de estructuración o se quedó con una parte de ese negocio. Eso es hacer plata sin plata. ¿Mm? De hecho, el fondo que les digo que está vendiendo todo ese inventario hace eso. Eso que les estoy diciendo, eso, ellos lo hacen. Intermedio. Tal cual, como se los estoy diciendo, ellos lo hacen. ¿Sí? Entonces, eso no, o sea, no es que no se pueda, existe y es posible. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, si yo estoy pensando en sector inmobiliario, necesito un recurso, necesito asumir un riesgo, las rentabilidades acá, digamos que pueden estar alrededor del 10% para arriba, o sea, de ahí para abajo más o menos fluctúan dependiendo el nivel de riesgo que quiero asumir, el nivel de tiempo que quiero permanecer, ¿sí? Todos estos factores que ya he mencionado. Entonces, ahí podemos encontrar de todo. Por ejemplo, en Estados Unidos podemos encontrar opciones de comprar depósitos que me firman contrato de arrendamiento por 5 años al 6% anual en dólares y la entrada me cuesta $25,000. Okay. Entonces, es mucho más económico, ¿sí? Más la valorización. Eso me puede rentar ya todo combinado el 10, ¿no? Entonces, digamos que esa pregunta de lo que pasa es que lo que puede ser interesante para mí no necesariamente es interesante para usted. Como ¿Sí? siempre volvemos a lo mismo, el importante es tener la información, ¿no? Tener muy buena información antes de, y eso, y conocerse uno su perfil de inversionista, más también el objetivo final que se Claro, quiere. Que se quiere. claro. Entonces,
sí, eso es muy subjetivo, uno con quién está haciendo la inversión, si uno está soltero, pues digamos que tiene ciertos objetivos, si uno ya está casado, pues la pareja es muy importante en la decisión y ahí los dos tienen que estar muy de acuerdo, cuál es el norte, para dónde quieren ir, todo eso influye. Si tengo un socio, pues, o socios, entonces para dónde queremos ir, en fin, pero digamos que eso es lo más importante y por eso es muy importante asesorarse bien en esa etapa preliminar de para dónde quiero ir. Y es establecido para dónde quiero ir, pues sale uno a mercado a buscar que puede encontrar en ese camino, ¿sí? Que lo guíe a ese camino. Super. Súper, Diego, mil gracias. Acá entonces, miren, la conclusión es esa. La conclusión es, Diego hoy tiene es el director de Abbey Brokers, donde tiene una muy buena asesoría según el perfil. Entonces, si alguien realmente está interesado, si quiere saber muchísimo más, nos puede contactar porque hay muchas oportunidades. Hay muchas oportunidades, desde lo importante es tener esa información, ver personas con experiencia, con trayectoria, con conocimiento, siempre la información todo muy transparente. Y bueno, entonces, pues Diego, mis mejores deseos, mucho éxito. Felicitaciones por esa carrera de emprendedor. Hemos aprendido muchísimo y la idea es poder compartir eso y llevar mucho bienestar a muchas personas, ¿no? No, Federico, muchas gracias por la invitación. Me encantó este escenario. Abierto a volverlos a visitar cuando quieran, si quieren seguir profundizando un poco más, con gusto. Y bueno, un saludo para todos. Espero les haya servido la información. No, mil gracias, mil gracias. Si alguien quiere ir a la oficina de Diego, que tiene una oficina espectacular, me pregunta. Vamos porque tiene una súper oficina donde podemos ver varias opciones y bueno, y todos como siempre para adelante, siempre buscando las mejores opciones para todos. Vale, bueno, gracias. Un abrazo, un abrazo. Bueno, Hasta equipo, luego. ¿verdad? Muchísimas gracias a todos por estar acá. Ya saben, mañana marketing, todos los miércoles tenemos marketing espectacular, los jueves tenemos salud imperdible y bueno, tenemos este gran sistema de Legacy Movement. También ya saben que los lunes tenemos sostenibilidad y bueno, somos un gran movimiento con 3 propósitos fundamentales: educación, ¿cierto? Tenemos viajes de experiencia y un tema fundamental que es nuestro ADN social de contribución. Entonces, muchísimas gracias y espero que nos veamos muy pronto. Acá los dejo con 2 informaciones importantísimas para que no se lo pierdan. El 75% de las empresas fracasan porque sus dueños no saben de marketing digital y creen que con contratar una agencia está la solución. Y no es así. Es importante un balance entre conocer tu producto, saber lo básico de marketing digital y trabajar mano a mano con una agencia. Ahí está la diferencia entre exitosos y principiantes. Por eso está Legacy Movement, donde todos los miércoles tenemos gratis webinars de marketing digital. Así es, gratis. 12 del mediodía Latinoamérica, 7 p.m. España. Síguenos en nuestras redes sociales y vas a encontrar los links para esta información de valor real. Basta de crear un negocio del futuro con ideas del pasado. Hay que estar a la vanguardia. Nos vemos todos los miércoles.